Bienvenidos a nuestro reportaje especial. Mi nombre es Naomi Cárdenas y mi compañera Rocío Hernández Beltrán. Hoy vamos a adentrarnos en un tema de vital importancia para la economía mexicana y los contribuyentes. Desde la crisis económica de 2008, el mundo ha experimentado cambios económicos que han impactado a los países de formas diversas. La adaptación de las empresas a este entorno cambiante ha sido clave para su supervivencia. Sin embargo, este desarrollo económico de las empresas no siempre beneficia de la misma manera a los países que las albergan. Y aquí es donde entra en juego la tributación. Hoy exploraremos cómo el impuesto mínimo global, una iniciativa impulsada por la OCDE, está destinado a cambiar la forma en que las multinacionales pagan impuestos y cómo esto afectará a México y a sus contribuyentes. Bueno, como mencionamos, desde la crisis de 2008 se han dado cambios económicos significativos. ¿Qué nos puedes decir sobre estos cambios y cómo estos han afectado la economía global, Rocío? En efecto, Naomi, los cambios posteriores a la crisis impactaron de diversas maneras en la economía de los países y las empresas tuvieron que adaptarse. No obstante, la contribución justa de las empresas a la economía mediante el pago de impuestos se convirtió en un gran desafío. Así es, organizaciones internacionales como la CEPAL, el CIAT, el FMI, la OCDE y el G20 han intentado establecer reglas para regular esta tributación a nivel global. Sin embargo, la falta de consenso ha dificultado su implementación. Es por eso que nace el proyecto BEPS de la OCDE. A pesar de los desafíos, en 2012 la OCDE lanzó el proyecto BEPS, destinado a combatir la erosión de bases imponibles y la transferencia de beneficios hacia paraísos fiscales. Esto porque las empresas multinacionales buscan recibir estos ingresos en donde paguen menos impuestos. Pero, ¿cómo funciona exactamente este proyecto, Naomi? Bueno, el BEPS tiene como objetivo crear estrategias para evitar que las empresas erosionen sus bases imponibles al tributar y para prevenir el traslado de beneficios a regiones con cargas fiscales más bajas, o sea, que vayan hacia países donde paguen menos impuestos. Bien, ahora, la gran pregunta, ¿en qué consiste este impuesto mínimo global? Hasta ahora hemos hablado sobre la necesidad de abordar la tributación internacional. Sin embargo, en 2017 la OCDE presentó dos pilares clave que podrán cambiar la forma en que las multinacionales pagan impuestos. Esto dicho por el cobro de bajos impuestos. ¿Qué puedes decirnos sobre estos pilares, Naomi? Bueno, estos dos pilares son fundamentales. El primero se enfoca en asignar el derecho de imposición a las jurisdicciones donde las multinacionales generan ingresos y regular el traslado de beneficios. Y el segundo tiene como objetivo establecer un impuesto mínimo global para las multinacionales que cumplan ciertos criterios. Y se espera que genere importantes ingresos para todos los países, y en donde algunos ya lo están aplicando y algunos están dentro del proceso, como es México. Y bueno, también tenemos que tomar en cuenta y resaltar la importancia en la economía mexicana de este impuesto mínimo global. Después de que hemos entendido un poco la importancia y en qué consiste dicho impuesto a nivel mundial, hablemos de cómo podrá impactar en nuestro país. Es muy importante mencionar que este impuesto nos va a traer un beneficio y más adelante también veremos algunas desventajas que podría tener. Sin embargo, hasta ahora los beneficios son mayores. Claro, Rocío, más de un centenar de países, incluido México, acordaron un impuesto mínimo global del 15%. Esto es relevante para México porque las empresas multinacionales a menudo trasladan sus ganancias a lugares con impuestos más bajos para reducir la carga impositiva. Es verdad, y en nuestro país, el investigador César Salazar del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM
nos explica que el cobro de impuestos a una empresa reduce sus ganancias, por lo que puede ser un factor de riesgo para las empresas que buscan maximizar sus beneficios. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que el pago de impuestos es una obligación que se tiene por contribuyentes. Bueno, ahora adentrémonos al cálculo y la determinación de este impuesto. Después de la explicación de este impuesto, sus características y objetivos, es necesario enfatizar la mecánica de cobro que buscará implementarse para los países que adopten la aplicación de este impuesto, como lo es México. Para empezar, la tasa impositiva efectiva, ETR, por sus siglas en inglés, debe ser aplicada a las empresas que cumplan con ciertas características. Es decir, aquí tenemos 4 escenarios posibles en donde también tenemos al grupo multinacional, el cual tendrá que contemplar si tiene negocios y actividades en más de una jurisdicción con ingresos superiores a 14.448.075 pesos mexicanos. ¿Y dentro de qué ámbito entraría su aplicación? Como podemos ver en la siguiente tabla. Aquí un grupo multinacional que tiene un negocio en varias con ingresos superiores y también entra en el ámbito de aplicación. Pero esto no ocurre cuando una tiene en más de una jurisdicción con ingresos menores a los mencionados, por lo que no entraría en el ámbito de aplicación. Y también posteriormente tenemos cuando el grupo multinacional no tiene un negocio en más de una jurisdicción, pero sí tiene ingresos superiores a 14, sin embargo no aplica el ámbito de aplicación, y en el último cuadro pues tenemos que no cumple con ninguno, entonces no entraría dentro del ámbito de aplicación. Esta tasa es importante mencionar que se establece a través de 4 pasos. La primera es identificar qué entidades integradoras se sitúan en la jurisdicción, como menciona la tabla anterior, calcular la renta tributable según las reglas del GLOBE para incluirla en el denominador, realizar los ciertos ajustes al estado contable financiero y, por último, determinar los impuestos pagados por la entidad en la jurisdicción. Esto también se puede ilustrar en la siguiente imagen, que son los impuestos cubiertos ajustados a todas las entidades de la jurisdicción entre los ingresos GLOBE de la jurisdicción, y esto es igual a la tasa impositiva efectiva, como mencioné, ETR por sus siglas en inglés, de la jurisdicción. Con lo que mencionas, se da origen a un impuesto complementario nacional mínimo cualificado, en sus siglas en inglés QDMT, el cual podrá ser implementado por un país en el cual la empresa brinde sus servicios. Además del ETR, tenemos este impuesto complementario, que es una opción que puede aplicar el país. Como pueden observar en la siguiente tabla, tenemos los pasos para determinar este impuesto, que el paso 1 es determinar si existe una renta tributable GLOBE en la jurisdicción. Paso 2, calcular la tasa impositiva efectiva en país con renta GLOBE. Paso 3, computar el porcentaje de tasa adicional. Paso 4, calcular la exclusión de renta basada en actividad sustancial. Paso 5, computar el impuesto complementario para dicha jurisdicción. Paso 6, asignar impuesto complementario entre las entidades integradoras. Ahora, como vemos en esta siguiente imagen, tenemos que la matriz, que es el país que adopta el GLOBE, que es la entidad, o sea, la última matriz, con el país B, que tiene un régimen impositivo inferior al 15%, pero adopta el impuesto complementario nacional mínimo cualificado. O sea que el país que lo adoptó no tiene el 15%, sin embargo tiene un impuesto complementario, por lo que el país B recauda el impuesto nacional más que el impuesto cuantificado, lo que elimina la posibilidad de que el país A aplique un impuesto adicional, o sea que se vaya a que el país donde la matriz se encuentra incluya otro impuesto adicional. Por eso el país donde está el impuesto complementario va a aplicar ese tipo de impuesto.
Es importante mencionar que este impuesto será totalmente acreditable contra cualquier responsabilidad bajo el GloBE y más que nada se hace como una medida de reforzamiento. Y por último, también podrá imponerse la regla sobre pagos insuficientemente grabados, UTPR por sus siglas en inglés. Así es. Esto se aplicaría cuando las entidades constitutivas de un grupo multinacional dentro del alcance no paguen al menos una ETR del 15%. Es decir, que no exista un impuesto mínimo adicional o complementario y no se pague un impuesto adicional bajo un impuesto de renta en otra jurisdicción. La idea básica de esta regla es servir como un respaldo hacia el impuesto mínimo que se pretende aplicar. Es importante mencionar que la implementación de estos impuestos adicionales busca hacer un reforzamiento a la tributación, así como resaltar que el cálculo de estos impuestos será por los impuestos corporativos nacionales e impuestos de los accionistas no distribuibles. De igual forma, se establece que la matriz de la entidad será la encargada de recaudar dicho impuesto. Sin embargo, de no hacerlo, los países intermediarios podrán cobrar el impuesto de acuerdo a su jurisdicción. En caso de que no existiera una matriz, el impuesto será cobrado a través de los países participantes que cuenten con la entidad dentro de su territorio a través de la aplicación de las reglas. Ahora hablaremos sobre las ventajas y los desafíos. A pesar del análisis y explicación anterior, ¿qué podría ser un tanto complicado, verdad? Bueno, el impuesto mínimo global tiene sus ventajas, ¿verdad, Rocío? Así es, Naomi. Este acuerdo podría generar ingresos adicionales para México y otros países, sin que las empresas trasladen sus ganancias a jurisdicciones con impuestos más bajos, los llamados paraísos fiscales. Además, el pacto resuelve disputas internacionales como la que había entre Estados Unidos y países como Francia y Reino Unido, sobre los impuestos digitales a grandes compañías tecnológicas y estadounidenses. Por lo contrario, existen desventajas de este impuesto, como todo, las cuales son para aquellos países que no tengan reformas internas adecuadas para captar dicho impuesto. De ser así, la implementación de este impuesto no será conveniente y se aconseja reforzar las políticas fiscales dentro de su territorio nacional. Bueno, en conclusión, el impuesto mínimo global es una medida destinada a garantizar que las empresas multinacionales contribuyan de manera más equitativa a las economías de los países donde operan. México, al unirse a este acuerdo, busca evitar la fuga de capitales y obtener ingresos adicionales para hacer frente a desafíos económicos y globales. Así es, Naomi. Este acuerdo representa un paso importante hacia una tributación más justa y equitativa en la economía global. Y con su implementación en 2024 o en los siguientes años, seguiremos de cerca cómo afectará a México y a los contribuyentes. Gracias por acompañarnos en este reportaje especial sobre el impuesto mínimo global en la economía mexicana. Somos Naomi Cárdenas y Rocío Hernández. Hasta la próxima.